Yo quiero hacer una reflexión sobre el tema del combate a la corrupción, que los gobiernos tienen siempre un capítulo destinado para eso, para buscar el combate, bajar el índice de percepción de la gente con respecto a este tema tan importante de un gobierno. En República Dominicana, por largos años, nosotros estábamos en números altos en ese sentido, porque no se entendía y los gobiernos pues le daban poca importancia anteriormente a este tema porque no habían organismos que le dieran seguimiento o instituciones que le den seguimiento. A través de Transparencia Internacional, pues cada año se rinde un ranking de cómo van los países en ese sentido. La República Dominicana, el último informe ha medido de que ha pasado del número 13 al número 10 en este ranking por las gestiones que está haciendo el gobierno para mejorar en ese sentido. Nosotros conocemos que a raíz de la llegada al poder del presidente Luis Abinader, pues el tema a enfocar era la corrupción y era su discurso de campaña y la promesa de crear un ministerio público independiente. Eso era el tema en el que la población había creído más en el presidente Luis Abinader. Cuando llega al poder, las acciones de nombrar a la Procuradora General de la República, a Miriam Germán, y con el equipo de Jenny Berenice y Wilson Camacho a su lado, él le daba un enfoque diferente, le daba una confirmación, vamos a decir, de lo que él ya había prometido. Y la gente, la sociedad, pues fue creyendo en que las promesas que este gobierno había presentado la iba a cumplir porque dio un punto a favor en ese sentido con ese nombramiento de la procuradora Miriam Germán, que por supuesto, por su trayectoria, por su accionar, la gente y la sociedad cree en ella. Ahora, lo que la gente no cree es en el sistema que ella dirige, o sea, el sistema que ocupa a las instituciones del Estado es el que es débil realmente a la hora de combatir este flagelo que hace tanto daño en la administración pública y también en la privada. Basado en ese hecho del nombramiento de Miriam Germán y todos los casos que fueron combatidos en estos 2 años, o un año y medio principalmente, porque tenemos unos meses que no se presentan acusaciones a tal o cual funcionario o exfuncionario. En ese sentido, la población ha estado pendiente a ese tema y las informaciones que han salido y que el gobierno sirve a través de cada exposición que el presidente tiene la oportunidad ante los medios, es de confirmar de que en su gobierno no va a haber el apoyo a la corrupción. Y ha sido enfático en ese punto. En ese punto, el presidente ha sido muy enfático en decir que su gobierno no van a apoyar la corrupción. Y lo demostró en 2 o 3 casos que se dieron en su gobierno y aunque no han estado procesados, pero por lo menos fueron destituidos los funcionarios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con respecto a este comentario? Es que
el combate a la corrupción siempre va a estar ahí. De que sea real o no, ya eso es otra cosa. Ahora, lo que se mide es la percepción. Y basado en ese concepto de percepción, es muy vulnerable lo que pudiera pasar en este ranking. Porque el hecho del nombramiento de la procuradora y de estos hechos de casos de corrupción, sobre todo de combate a los exfuncionarios del pasado gobierno y que lo están procesando y que están investigando casos de corrupción del pasado gobierno, pues eso a la sociedad le dio como una confirmación de que el gobierno está combatiendo la corrupción y de que le está creyendo el discurso al gobierno de combate a la corrupción y de ataque a la corrupción. Eso es lo que ha llevado a la que la percepción de la gente en este sentido ha sido favorable. Y la gente entiende o ha entendido de que el gobierno sí está combatiendo la corrupción. Pero yo quiero decirle que esto es un tema neurálgico. Esto es un tema que tiene que ir enfocado desde las escuelas, desde los liceos, desde la educación básica, para que los niños jóvenes puedan crecer con una formación anticorrupción. Porque nosotros sabemos que aunque el gobierno y el presidente Luis Abinader tengan la intención de acabar con este tema o de atacarlo, pero no así en todos los estamentos del Estado. Y por eso vemos algunos desafines que de algunas dependencias del Estado, de que no, las cosas no andan tal cual como el presidente la está vendiendo. Y por eso es que la población se irrita cuando ven un informe como este de que el país ha bajado o está reduciendo el índice de el combate a la corrupción, pues lo cree a media cuando ve que hay instituciones, por ejemplo, que se presupuestan una gran cantidad de obras, se anuncian que se van a hacer y no se hacen. El pueblo observa con gran determinación y detenimiento cuando hay instituciones que, basado en un apoyo supuestamente de ayuda social para el pueblo, se pueden presupuestar 10.000 millones de pesos para el asunto de subsidio económico y un 30% apenas es que llega a la gente, que pudiera llegar a la gente, un 30 a un 40%. El otro 60-70% de todo ese dinero, la mayoría se pierde en corrupción. Óigase eso. Y eso es uno de los retos que debe tener sobre todo el sistema de ética, que la dirección de ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, debería estar pendiente más de estos temas, que son más éticos que otra cosa, y por supuesto la supervisión de los proyectos que se presentan. Porque a veces es como que el ciudadano que ve que un funcionario va a su barrio y ve que el funcionario llega muy alegre, se pone, le tira una foto con la doñita, le hace un chiste a un niño y se ríe y sale una foto, y ya la prensa redacta de que el funcionario fue a tal barrio y prometió tal obra. Sí, ya ese titular se vendió y salió en la prensa y salió la noticia de que el funcionario o el presidente llegó a tal comunidad y ofreció
tal obra, pero pasa el tiempo y esa obra no se hace en el barrio. Pero la gente que vio el funcionario, la gente que se tiró foto con el funcionario, se siente feliz porque, wow, vino el presidente al tal barrio, vino tal comunidad, qué bien, nunca había venido un presidente aquí, pero eso es lo que se le queda en la mente. Y basado en esa idea de ser acercamiento, de esa confianza de entre el funcionario y la gente, pues es una forma de equivar el seguimiento que se le dé a la obra. ¿Están entendiendo? Entonces, a veces ese trasfondo que se vive entre el anuncio y la realidad es lo que está llevando a que muchas personas, sobre todo a esa clase que ha estudiado y esa clase de jóvenes, sobre todo, que han crecido con una formación de transparencia, de seguimiento y de la política que debe ejercerse en este tiempo, que es una política transparente, no con mentira, ni engaño, ni fabulación, sino con verdad, con hechos, con resultados palpables, tangibles, no con invento. La situación que está pasando hoy en día en estos pueblos, sobre todo en estos pueblos pobres, estas repúblicas, estos países con una población similar a la de nosotros y que tienden a sufrir de esta situación como problemas de atracos, de inseguridad ciudadana, el crecimiento del embarazo en la adolescencia, el crecimiento de la pobreza, las personas que viven en su mayoría de un sueldito de un 8 a 5 de la tarde, con miles de problemas en sus hogares, con necesidades básicas y un sueldito que no le da para nada, que esté por debajo de los 20,000 pesos. Eso lleva a que las personas en su mayoría, con tantos problemas que existen a su alrededor, no piensen en corrupción y no le presten atención a lo importante que es este tema, el combate a la corrupción, que debe llevar el gobierno permanentemente. Porque mientras más crece una población en educación, más seguimiento se le da a los temas de combate a la corrupción y el combate a la inseguridad. Por eso, por años hemos visto y hemos escuchado la frase decir que esto es un país rico, pero muy mal administrado. Y yo creo en eso, pero yo creo que debe haber ya un pare y decir, no vamos a aceptar que sigan los gobiernos presupuestando cosas y ofreciendo obras y que al final esas obras no se hagan, pero los recursos sí se emiten y sí se aprueban. Pero ¿por qué no se hace? Por ejemplo, como la presa Monte Grande. Yo tengo más de 10 años escuchando de que en tal fecha se va a inaugurar la presa Monte Grande en el sur, pero yo nunca he visto el avance de esa obra y préstamos van y préstamos vienen y yo no he visto el avance y siempre más de 10 años esa obra. Yo me acuerdo de una fecha que se puso, que se iba a inaugurar la presa Monte Grande. ¿Y dónde están los moradores del sur que no han reclamado esa obra? ¿Qué pasa? Que están tan silentes. Entonces, la pobreza que existe en el sur, el allante de la noticia o los informes o los anuncios que hace el gobierno para mantener a una población expectante de que se va a hacer tal o cual obra, y pasan años y vienen periodos electorales
y no se hace la obra y el pueblo sigue votando por ese partido y por tal vez los mismos candidatos, pero las obras no se hacen. ¿Y dónde está el pueblo entonces? Entonces, esa lucha, mientras no existan personas, sociedades que digan no más corrupción, hasta que no haya organizaciones verdaderamente comprometidas con el pueblo, no con intereses que lo que hacen es atajar para ganar, hasta que no exista eso, los pueblos no van a crecer. Porque esta sociedad dominicana va a crecer cuando el ciudadano reclame y entienda de que no debe seguir en su estado de confort solamente mareado por los problemas sociales que le aquejan, y que esos problemas sociales que le aquejan no lo dejan pensar en que necesitan una mejoría en su estado económico y una mejoría de su país, y que el combate a la corrupción no sea nada más un titular de periódico y un anuncio de que bajamos 2, 3 puntos en el ranking de combate a la corrupción, sino de que verdaderamente exista un combate y una lucha, y que veamos funcionarios éticos, y que si de repente un funcionario viola esa ética y no es transparente con sus funciones, pues inmediatamente renuncie del cargo, como existe en otros países. Y que si no, entonces haya un mecanismo de que pueda existir la cancelación inmediata. Pero a veces vemos denuncias y vemos casos, y lo hemos probado, y como a veces el pueblo no tiene acceso a todas las informaciones que le llegan a uno, pues la gente no sabe las cosas que se están viviendo detrás de. Y esa lucha debe seguir hasta que tengamos un mejor país y tengamos una mejor sociedad. Basado en eso, yo pudiera decir que creo en la lucha de combate a la corrupción, siempre y cuando se haga con este criterio de reducir y de castigar a aquellos que violen la ley. Que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Somos El Expreso RD, un programa de opiniones políticas, análisis de los problemas que afectan al país, denuncias, entrevistas, noticias nacionales e internacionales. El Expreso RD, con Rafael Lara y Santiago Rosario, por 002 Radio y todas nuestras redes sociales, @El Expreso RD.